con 48 minutos. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Seguimos disfrutando la música de los Acosta. Esto se llama Tonto Corazón. A ver, ¿ya andas tranquilo? Qué terrible fue hoy en la mañana enterarnos de lo que sucedió allá en San Luis Potosí. Sí. Realmente es una, ¿se puede decir hiena o cómo se le puede decir a esa persona que lo hizo? Asesinó a un niño de 11 años en enero y luego en marzo asesinó a su hermanita de 5 años y desde entonces los echó en un tambo con cal y hoy en la mañana los descubrieron. Híjole. Y pues ya está detenida la mamá. A ver, ahí sí se me hace un nudo en la garganta porque es esto que les estoy platicando, que es muy crudo, está sucediendo en nuestra sociedad. Y bueno, pues ahí ni modo que digas que es culpa del gobierno, que es culpa de... Está sucediendo en la sociedad. Es una degradación social. Es una degradación terrible. Un niño de 11 años y una niña de 5 años que después de varios meses descubren en un tambo con cal y pues la mamá lo permitió. Una chica de 28 años y su pareja de 46 años. La mamá permitió que sucediera eso. Entonces, Ay. qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad, eso sí consterna, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí en los temas de la agenda nacional, pues bueno, ya lo vimos. Fue una jornada maratónica, Chuy, amigos del auditorio. Sí. El presidente se volvió a salir con la suya. Sí. Mandó esta iniciativa de, pues es un proyecto de militarización del país. Sí. Estamos ya a nada de una dictadura militar. A nada. Sí, aun cuando la Constitución dice otra cosa, dijo va y fue. Y para ello le agradecemos mucho a Javier Azuara, que lo tenemos en la línea de diputado federal, ex vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. Javier, ¿cómo se vivió esta jornada maratónica en San Lázaro? Platícanos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, como comentas, pues el día de ayer fue un gran golpe a la democracia en nuestro país. Obviamente la militarización es un hecho y pues estamos cada vez coartando la libertad de México. Quiero decirte que lo que ayer se aprobó son prácticamente leyes secundarias, porque tú sabes que la reforma constitucional no iba a pasar, pero estas leyes secundarias, que son a 5 leyes secundarias, pues modifican prácticamente la integración de la Guardia Nacional para incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, el Ejército va el día de hoy a hacer labores que antes tenía la Guardia Nacional. Quiero como antecedente, Samuel, compartirte que el jueves 1 de septiembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar varias disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y la Ley de Ascenso y Recompensa del Ejército y Fuerza Aérea en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. El fracaso, Samuel, de la estrategia de abrazos y no balazos ha llevado al país a la peor crisis de inseguridad de la historia, con casi 120,000 homicidios y más de 3,500 feminicidios. Ahora el gobierno miente en la cara a la ciudadanía y decide Militarizar al país, rompiendo su promesa de no hacerlo. La realidad es que la estrategia de seguridad de este gobierno fracasó con todo y su Guardia Nacional. Tú sabes, Samuel, que en el Estado, en el país, la violencia está peor que nunca y las familias han perdido su tranquilidad. Y este problema no está en la Guardia Nacional, sino en la incompetencia del gobierno federal. En síntesis, con esta reforma pretenden endosarle a los militares el fracaso de su estrategia para las evidencias que el gobierno está buscando. En cada uno de los estados es notoria la falsa estrategia del presidente para combatir la inseguridad de nuestro país, Samuel. Te saluda Jesús Sierra también, Javier, aquí está a mi lado. Saludos, Javier, te habla Jesús Sierra. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? Es decir,
echaron un montón los de Morena, no se organizó la oposición, no fue suficientemente fuerte. ¿Qué sucedió en esta maratónica sesión de 12 horas? Me dicen que fue, ¿no? Así es, Jesús. Compartiste que como no pasaría la reforma constitucional que necesitan las 2/3 partes, ellos utilizaron la estrategia de cambiar las leyes secundarias, prácticamente para poder tener la aprobación de las leyes secundarias de estas 5 leyes que te planteé en un inicio, pues necesitaba nada más el 50+1 de los presentes legisladores en San Lázaro. Y pues prácticamente contaban con los votos. No es una reforma constitucional, pero lo que están haciendo es cambiar las leyes secundarias para que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Lo complicado es lo que comenta Samuel en un inicio, que si comparamos la estructura militar de las democracias, pues no hay una en el mundo que pueda tener un mando militar. Es decir, únicamente este esquema está comparado con Corea del Norte, con Nicaragua, con Venezuela, porque se faculta al presidente para disponer el uso de la Guardia Nacional en el auxilio de las Fuerzas Armadas. Los principales aspectos de esta iniciativa es que el secretario de la Defensa va a ser el encargado de diseñar la estrategia de seguridad pública. El Ejecutivo Federal nombra al titular de la Guardia Nacional a propuesta del titular de la Sedena, y el titular de la Guardia Nacional no actúa con independencia sin antes consultar previamente con el secretario de la Defensa y de la Marina. Quiero decirte que se va a crear un concepto de policía militar, respetando pues, obviamente sus derechos, pero creando este concepto de policía militar. La cadena de mando sería de tipo militar, comisario, inspectores, oficiales. Esta es la escala básica. Y prácticamente las razones que nosotros consideramos para votarle en contra fue prácticamente que es inconstitucional, porque la reforma por sí misma es inconstitucional, además de que se brinda todo el proceso legislativo, es decir, no hubo un análisis en comisiones, no hubo participación de la sociedad civil, no hubo un parlamento abierto con expertos, pues para poder concientizarnos de que el cambio de mando civil a mando militar en una democracia, pues es un paso a un sistema mucho más autoritario, sin respeto a los derechos humanos, sin respeto a las instituciones que están pues consolidadas ya en nuestro país y que hacen de nuestro país un país democrático. Además, por su naturaleza, la reforma debería de ser una reforma constitucional, pero se van por la vía de las leyes secundarias porque saben que la oposición no permitiría una dejación más a nuestra Constitución. ¿Y por qué el tema civil? Quiero compartir contigo, Jesús, por qué es muy importante el carácter de mando civil. La Constitución dispone el carácter y el mando civil, y nos mintieron porque 9 de cada 10 de sus elementos son de corte militar, y ahora quieren adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una trampa para el Ejército. La misión fundamental del Ejército es la salvaguarda de la soberanía. El presidente lleva a nuestras Fuerzas Armadas a sobreexponerse, vulnerar la Constitución y a traicionar la misión histórica del Ejército. Al gobierno federal se le ha salido el control de la seguridad del país ante este desastre que ha creado por ellos mismos. No va a pacificarse el país en estos 2 años que le faltan al gobierno federal. En cambio, sí están violando tratados internacionales y resoluciones de cortes internacionales en materia de derechos humanos. Existen más y mejores alternativas para garantizar la seguridad, empezando por el combate al crimen y la impunidad que existe en nuestro país. Es urgente, Jesús, fortalecer la política integral de prevención del delito. La Sedena va a tener el control de la Guardia Nacional, y en este aspecto el artículo 13 bis de la reforma dice lo siguiente, me gustaría compartírtelo. Sí. La persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
cuando la persona titular del Ejecutivo Federal disponga de su intervención para el auxilio de la Fuerza Armada Permanente, es decir, prácticamente es el Ejército quien está tomando el control de la seguridad interna, no para lo que históricamente pues nos ha ayudado. Yo quiero hablar a favor del Ejército, a favor de los militares, porque ellos han hecho un trabajo de inteligencia contra el crimen organizado, ellos han hecho un trabajo en los desastres naturales con su plan de N3. No estamos en contra del Ejército, de lo que estamos en contra es de que este cambio a las leyes secundarias, pues prácticamente le dejan el control de la policía al presidente, se empodera al presidente a niveles de Nicaragua y a niveles de Corea del Norte. No hay un mando civil y por consiguiente, pues hay prácticamente 0 contrapesos en impartición de justicia y pues como consiguiente esto prácticamente en un futuro pues se puede utilizar para poder ir por los opositores al régimen. En términos prácticos, sí fue un gran golpe el que el día de hoy se dio. Se votó a las 9 de la mañana y pues como oposición pues debemos de concientizar el país que hoy tenemos y las reformas que insistirán desde el gobierno federal para poder limitar los contrapesos en nuestro país, Jesús. Estamos hablando, Javier, de que se mandó otra vez al diablo las instituciones y ahora el balón está en la cancha de la Corte. ¿Crees que la Corte vaya a decirle, presidente, es ilegal? ¿No hay ley suprema más que la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Nosotros vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad. Prácticamente estamos ya iniciando estos procesos. Yo considero importante el hecho de que los potosinos, los mexicanos, pues estén atentos a lo que se está cambiando en la Constitución, en nuestro Congreso, en este periodo, porque el día de hoy fue la Guardia Nacional que ya estábamos alertando con la militarización del país. El día de mañana va a ser el INE, el día de pasado mañana va a ser el presupuesto de egresos, y pues lamentablemente estamos perdiendo contrapesos en México, estamos perdiendo libertades en nuestro país. Pues Javier, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y sobre todo, mira, él no se enoja, es que Chuy me estaba diciendo, oye, va a entrar Javier, sí, le dije, pues él no se enoja, él sabe que esto es política, y a veces podemos coincidir, a veces no podemos coincidir, ¿no, mi querido Javier? Sabes, Samuel, de mi respeto, creo que evidentemente los medios de comunicación tienen un papel fundamental de poder informar a la ciudadanía, y creo que los que estamos en una democracia, los que somos demócratas, debemos de ser respetuosos, no únicamente de los medios de comunicación, sino de que a veces podemos disentir, y la argumentación en una democracia es la base para poder construir un mejor país. Creo que el tema de los medios de comunicación, particularmente de EMSA, del programa de radio que ustedes están cada sábado llevando a cabo, pues es un liderazgo que busca precisamente informar y sobre todo concientizar del papel que tenemos como mexicanos y como potosinos, Samuel. Para despedirnos, Javier, y con un sí o no, ¿eres el dueño del PAN en San Luis? Oh, déjalo, estamos hablando de la Guardia Nacional. Claro que no, fíjate que esas prácticamente pues es política ficción, dirías, de la mala. A mí me gusta hacer política de la buena, y en ese sentido lo que hay es competencia. Creo que en ese sentido esos objetivos lo que buscan es pues contar una narrativa que le convenga a un sector. De mi parte sabes perfectamente que como panista pues mi lucha es para que haya contrapesos en el país y evidentemente poder en un momento determinado el poder construir un proyecto en beneficio de San Luis Potosí. No le hagas caso a este Malora, ya diste la nota, ya dio la nota más que la de la Guardia Nacional. No le hagas caso a este Malora, Javier. No, bueno, pues es que... ¿Por qué eres así, Chuy Sierra? Hay que preguntar cosas, ¿no? Por eso no te quiere la gente, Chuy. Pues no busco el cariño de la gente. Listo, vamos. No hay que tenerle miedo a las preguntas. Eso. Bueno, Javier, pues fue una jornada maratónica en San Lázaro. Vamos a estar muy al pendiente de lo que se genere el lunes, que entra la controversia, y vamos a estar muy al pendiente, Javier. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Samuel Jesús. Un fuerte abrazo y mi reconocimiento al liderazgo que llevan como medio de comunicación, no únicamente en la Huasteca, sino en San Luis Potosí. Saludos. Muchas gracias, Javier. Vamos. Es Javier Azuara, diputado federal por San Luis Potosí. Vamos a una pausa comercial, regresamos. No te vayas. Tras la pausa, continuamos en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.